¿Cómo llegar a la presencia de Dios? Qué pregunta más complicada de responder. Pudiéramos decir tal vez desde un punto de vista religioso. Pero David nos dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. David era alguien que disfrutaba y que le dio un gran valor a tener intimidad con Dios, desde temprana edad, siendo un pastor, hasta cuando llegó a ser un rey. Y en este contexto el Espíritu Santo inspira a David a darnos una clave, una llave de cómo accesar a la presencia de Dios. Ahora, cuando yo lo leía por primera vez, este texto, yo decía, bueno, hay ciertos requisitos que yo tengo que cumplir para poder ir a la presencia de Dios. Pero en realidad no lo veamos como requisitos, porque cuando yo te hablo de requisitos, vos decís, tengo que. Sin embargo, yo veo a Dios más bien dando las instrucciones y las indicaciones para llegar a un lugar. Eso es como cuando vas a una reunión, a un evento, a un cumpleaños, se te dan las direcciones de cómo llegar. Se te da un código de vestimenta y decir, bueno, traje formal o traje casual. Y se te dan todas las indicaciones para que puedas llegar a ese lugar, se te da una hora determinada. Y eso no tiene por objetivo excluirte, más bien son las indicaciones para poder ser partícipe de la celebración que se está llevando a cabo. Entonces yo lo asociaba con eso, porque el Señor no está restringiendo el acceso. Dios es un Padre y como Padre quiere recibirnos a todos. Pero sí hay ciertas cosas que para nuestro beneficio necesitamos ordenar. Y cuando digo esto, habla de dos cosas. Hay dos preguntas que David hace que pareciera como que es un momento donde David está suspirando y dice, ¿quién puede subir? Estas dos preguntas que David hace son, pareciera que David está suspirando y dice, ¿quién pudiera subir al monte del Señor y quién puede permanecer? Porque la primera pregunta tiene que ver con acceso, pero la segunda tiene que ver con permanencia. Y la respuesta que el Espíritu Santo inspira a David dice, primeramente, el limpio de manos. Cuando hablamos de limpieza en nuestras manos, tiene que ver con las acciones que realizamos, ya sea para con Dios, que nosotros podemos decir, quiero hacer esto para Dios, pero también las acciones cotidianas, las acciones que nadie se da cuenta. Y nuestras manos, si pudieran hablar, si pudieran tener un registro, yo compartía con alguien y decía, si pudiéramos ver un video solo de nuestras manos, de lo que hacen día a día, ¿cómo saldríamos? ¿Cuál sería el resumen de todo lo que nuestras manos hacen? Y no solo literalmente como nuestras extremidades, sino que, como te decía, habla de las acciones que hacemos para Dios, pero también que hacemos con los demás. Porque es imposible que nosotros pensemos que lo que hacemos para Dios solamente es aquellas cosas que tienen que ver con ir a la iglesia, con evangelizar, con leer la Biblia y que usamos nuestras manos. Pero tiene que ver con todas las cosas que nosotros podemos hacer aún con nuestro prójimo. De hecho, la medida que Dios usa muchas veces para que nosotros podamos entablar una relación con Él es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Entonces con nuestras manos podemos abrazar, con nuestras manos podemos construir, con nuestras manos podemos edificar, pero también con nuestras manos podemos orar por sanidad, podemos imponer nuestras manos para enviar y comisionar a otras personas. Entonces, de hecho, lo que nosotros hacemos es muy importante. Y me gusta que primeramente dice limpio de manos y luego el de puro corazón. La limpieza en las manos tiene que ver con acciones concretas, con acciones coherentes que hacemos para con Dios y para nuestro prójimo. Pero la pureza del corazón habla de las motivaciones. Y es donde me hago la pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Acaso lo estoy haciendo en temor? ¿Acaso tengo miedo de que Dios me castigue? ¿O tengo miedo de irme al infierno? ¿Cuál es mi pensamiento cuando hago las cosas? ¿Y cuál es la motivación? Entonces habla de tener un corazón puro y entonces la pregunta que continúa es ¿cómo yo puedo tener un corazón puro? Y hay una palabra en Proverbios que a nosotros nos dice que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y a veces esa palabra pareciera que es
guardarnos de las ofensas o guardarnos nuestras emociones o no abrir nuestro corazón con cualquier persona, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Guardar el corazón y mantenerlo puro es apartarlo para el uso de Dios. En otras palabras, es decir, Dios, aquí está mi corazón, lo estoy cuidando para que vos lo puedas usar. Lo estoy cuidando para que vos puedas habitar en él. Lo estoy cuidando para que vos puedas usarme para lo que vos querrás hacer. Entonces, a veces somos un tanto egoístas porque pensamos solo en nuestro beneficio, aún en esa palabra, guardar el corazón para no resentirnos, para no molestarnos. Pero, ¿cómo guardamos nuestro corazón pensando en Dios? Yo quiero que tengas esa idea hoy y que puedas responderte esa pregunta, que tomes un momento y puedas decir, ¿cuáles son las motivaciones de mi corazón? ¿Estoy actuando por costumbre? ¿Estoy actuando por tradición? ¿Estoy actuando por religión? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y cómo están siendo mis acciones? ¿Cómo están siendo mis obras? Si son buenas delante de Dios. Y la Biblia dice que nuestro corazón a veces nos puede engañar. En Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y incluso es perverso. Pero también la Biblia menciona acerca de corazones duros. Entonces tenemos que luchar para que nuestro corazón no se endurezca, pero también tenemos que cuidarnos de que nos engañe. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Pareciera que se vuelve algo complicado. Y estas son acciones que yo debo de resolver para poder accesar a la presencia de Dios. Sin embargo, Dios, a través de su Espíritu Santo, es quien nos permite tener ese acceso. Hemos sido limpios por la palabra. Hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora, cuando yo pudiera decir, he revisado todas mis obras, he revisado las motivaciones de mi corazón y salí mal, estoy mal, entonces no voy a tener acceso a la presencia de Dios. Todo lo contrario, Dios nos está indicando esto para que nosotros podamos limpiar nuestras manos, podamos limpiar nuestro corazón. Si hay algo que me gusta mucho en la palabra amor, del amor ágape, que es el amor de Dios, es que tiene que ver con comunión, tiene que ver con un festín de amor, con el compartir el alimento de una manera espiritual. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, lo primero que debemos hacernos es lavarnos nuestras manos, no solo para presentarnos dignos, sino para cuidar nosotros también. Así que de una manera espiritual, cuidar lo que hacen nuestras manos y guardar las motivaciones de nuestro corazón, tiene que ver con que nosotros podamos tener una vida plena. No es un Dios diciendo, yo soy tan puro que no te puedes acercar. No, Dios es un Padre que quiere tenernos cerca. Y Jesús nos demostró que lo impuro no lo contaminaba. Él tocó a muchas personas que estaban enfermas, muchas personas que estaban endemoniadas, muchas personas que incluso la religión decía que no se podían tocar y Jesús tuvo ese acceso. Y Él no se ensució, no se manchó, sino que su santidad nos dio acceso. Entonces ahora que tenemos esa oportunidad, debemos vivir en santidad, debemos apartarnos del pecado. No podemos estar constantemente cayendo en lo mismo, no tenemos que practicar el pecado, pero sí tener la gracia de Dios que nos envuelve y que nos santifica. Entonces es una tarea de todos los días. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras manos van a estar limpias y nuestro corazón va a estar puro. En algún momento fallamos, en algún momento erramos al blanco, pero Dios tiene una nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero sí no podemos volver atrás, no podemos ensuciarnos, no podemos practicar el pecado. Así que quiero dejarte con esta idea, que si querés subir a la presencia de Dios, si querés habitar en esa dimensión, en ese ámbito espiritual que está por encima de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo, necesitamos revisar lo que estamos haciendo y las motivaciones de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y que Él nos ayude para poder realmente permanecer y habitar con Él. Nos vemos pronto.